Buenas, somos 4 daus d'Assís y bienvenidos al octavo episodio de las Crónicas de Erdener. Ahora ya por fin en la segunda crónica. Después de este pequeño interludio de una semana, vamos a adentrarnos en los inicios de esta segunda crónica con un episodio especial que va a ser extra largo. La idea de este episodio es comprobar si los episodios largos os gustan más que los cortos, así que si os gusta esta duración, dejadlo en los comentarios y plantearemos si los futuros episodios de estas crónicas tendrán una duración más alargada que habitualmente. Y sin más dilación, vamos para allá. Año 0, o año 1700 de la primera crónica, que a partir de ahora usaré la terminología temporal de la segunda crónica. En este año 0, el reino de Ishvalia, sucesor natural del reino de Shivali, aún es un reino débil y pequeño y relativamente joven, y busca estabilizarse y sobre todo protegerse. Los recuerdos de las guerras de ángeles y demonios están muy frescos en sus habitantes, y buscan la manera de defenderse contra posibles nuevos peligros, sobre todo peligros venidos del exterior, de otros planos. Por ello, el estudio de estas realidades paralelas al plano madre de Erdener se convierte en una agenda crucial para el nuevo gobierno de Ishvalia, y por ello intentan reclutar a magos y eruditos y personas capaces para poder explorar y conocer estos planos más allá del suyo. A través de los años se forma una organización, los Exploradores de Ukwell, una organización en principio secreta dentro de la corona de Ishvalia, encargada principalmente de enviar personas habilidosas a los diferentes planos para establecer tanto relaciones diplomáticas como explorarlos, en busca de posibles peligros, pero también de riquezas o incluso ventajas para el propio reino de Ishvalia. Más allá de estos exploradores de Ukwell, también los ojos del reino de Ishvalia están focalizados en el antiguo continente de Hari, el lugar que fue ocupado por los demonios durante tantos años. Tristemente, pero las primeras exploraciones de este lugar tan inhóspito demuestran que no existen artefactos o poderes de interés, y al contrario se trata de una tierra muy hostil e incapaz de ser colonizada, al menos por el momento. Esto provoca que la corona de Ishvalia, al menos durante estos años, no ponga su atención en este continente alejado por un vasto océano de Ishvalia y que no se convierte en un punto importante para la agenda de la corona. Año 50. Uno de los primeros planos en ser explorado es el plano de la bondad, el cual es hogar de ángeles y todo tipo de criaturas celestiales. Los exploradores del reino de Ishvalia, estos exploradores de Ukwell, establecen contactos diplomáticos con los ángeles y empieza a forjarse con Pendal, ese ángel que estuvo presente en las guerras demonio-ángeles. Se establece una especie de conexión y de inicio de alianza entre ambos planos. Asimismo, el reino celestial no es el único plano visitado, aunque muchos de ellos son lugares extremadamente hostiles, con escasas civilizaciones o directamente lugares en los que la diplomacia no tiene lugar. Los planos elementales son un buen ejemplo de ello, pero también el plano de los demonios, donde principalmente no se pueden establecer relaciones diplomáticas, puesto que las traiciones y las conspiraciones van al orden del día en ese lugar. Los exploradores de Ukwell ganan un importante conocimiento a través de estudiar los diferentes planos y adquieren un importante poder dentro de la corona. Se crean, dentro del propio reino de Ishvalia, una serie de cámaras secretas de estudio, principalmente dedicadas a entender la anatomía y sobre todo las debilidades de las criaturas de demonios y diablos, principales enemigos en el pasado del reino de Shivali y seguramente futuros enemigos del reino de Ishvalia. Estas cámaras, al igual que los exploradores de Ukwell, son secretas y ocultadas a la población. Año 150. Con el paso de los años, los exploradores de Ukwell han cartografiado más y más los diferentes planos de la realidad. Su conocimiento empieza a ser grandioso y también el valor que estas expediciones tienen. Aunque los exploradores son un grupo secreto para la mayoría de la población, nobles y personas de poder poco a poco adquieren el conocimiento de este gremio y los propios exploradores de Ukwell empiezan a sacar un provecho económico de sus expediciones a través de la venta de objetos extraños, de artefactos, de focos para hechizos y todo tipo de materiales útiles de otros planos que codician tanto nobles como magos, como eruditos, como personas científicas del plano madre de Erdener. Esto provoca que con el tiempo los exploradores de Ukwell ganen un poder enorme dentro de la sociedad ishvaliana. Cabe mencionar, como ocurre realmente en nuestro propio planeta, que la traída de diferentes criaturas de otros planos, sobre todo el plano de la vida de Asili, pero también de los planos elementales, de los planos demoníacos, incluso del plano celestial, genera
un cambio en muchísimos ecosistemas de Aerdener que eran no nativos a estas criaturas y que por tanto alteran la fauna y la flora del lugar, provocando la aparición de nuevas criaturas, incluso de mutaciones o de criaturas híbridas dentro del plano madre que hasta ahora no habían existido, al menos no desde los inicios previos a la primera crónica. Como he comentado, la influencia de los exploradores de Ukwell empieza a crecer, hasta el punto que pasa de convertirse en una sociedad potenciada por el reino a una casa gremial, a incluso una lobby propio, el cual demanda más y más recursos por parte de la corona ishvaliana y que tiene detrás una gran cantidad de nobles y mercaderes, los cuales dependen de esta compañía para sus negocios lucrativos, los cuales son esencialmente bastante peligrosos y con una elevada tasa de mortalidad. Como he comentado, los exploradores de Ukwell ganan cada vez más poder dentro de la corona ishvaliana y realmente pasan de convertirse en un grupo controlado por parte del reino a una sociedad gremial, incluso a un grupo de poder, el cual tiene detrás un montón de nobles y mercaderes, los cuales hacen presión al reino para que más y más recursos sean destinados a estos exploradores, los cuales cada vez están más desligados del poder controlador del reino de Ishvalia, y cada vez son más independientes y con sus propios planes dentro del plano madre. Año 174. Los exploradores de Ukwell aterrizan en un nuevo plano, el cual hasta el momento había sido poco explorado, concretamente el plano del orden, el cual es hogar para sus criaturas esenciales, los forjados, los cuales todos ellos adoran al dios Wolfram, el cual tiene su residencia, vamos a decirlo así, allí. La razón por la cual los exploradores de Ukwell y los propios patrocinadores, nobles y mercaderes de Ishvalia tienen tanto interés en este plano, es porque en este plano hay un metal nativo de allí muy codiciado llamado wolframio azul. Lo que hace tan especial a este metal es que es un conductor natural de la magia, un metal por el cual los hechizos pueden verse potenciados y se pueden crear armas poderosas, incluso construcciones que no pueden ser consideradas dentro del plano de Aerdener. Este metal es tan codiciado que se producen robos e incursiones dentro de la sociedad de los forjados, lo cual genera importantes tensiones entre el plano del orden y el plano madre. Finalmente, los propios forjados, de alguna manera temerosos de que esta incursión se vaya acrecentando, incluso llegue a producirse una invasión total de su plano, deciden regalar unas migajas de wolframio a la sociedad ishvaliana y empiezan a introducir pequeñas vetas, pequeños focos de wolframio azul en diferentes lugares de Aerdener. Esto provoca, una vez se descubren estos focos, que la presión sobre el plano del orden, donde la extracción de ese mineral es costosa, porque los forjados obviamente la defienden, pasa ese foco a Aerdener, donde buscadores de oro, como la fiebre del oro de los Estados Unidos, pues empieza a producirse excavaciones por todo Aerdener en busca de estas vetas de wolframio azul, que por cierto hasta el día de hoy actual existen y aún sigue siendo uno de los metales más preciados y codiciados por parte de las sociedades actuales, las que tenemos aquí detrás, que ya llegaremos, tranquilos. Año 191. El poder y la ambición de estos exploradores de Ukwell no conoce límites. En una de las relaciones diplomáticas ya habituales con el plano de la bondad, un grupo de estos exploradores, claramente desobedeciendo las órdenes de la corona, decide robar una poderosa reliquia que custodiaban los ángeles. Esta reliquia no es otra que uno de los legendarios artefactos creados por Thamil allá por el final de la primera crónica, no sé si os acordáis. Concretamente, este artefacto es un martillo, el cual tiene un vasto y enorme poder, pero además es extremadamente lucrativo. Aún así, cabe mencionar que las personas que robaron la reliquia desconocen su verdadero poder, realmente solo considerando el artefacto como un poderoso objeto mágico sin más. En el momento en el que los ángeles descubren el robo, hay graves problemas diplomáticos. Los seres celestiales amenazan al rey de Ishvalia y piden no solo que se entregue el artefacto robado, sino la cabeza de todos los dirigentes de los exploradores de Ukwell, a los cuales consideran obviamente responsables del robo. El rey, en este momento de Ishvalia, se da cuenta de la poca influencia y el poco poder que tiene sobre esta casa gremial, sobre este grupo de poder, y son los propios exploradores los que se rebelan contra su rey y deciden no entregar a sus cabecillas, lo cual genera una rotura bastante importante dentro del seno de la corona ishvaliana. Los ángeles, por su parte, al ver no cumplidas sus demandas y sin poder recuperar su reliquia tan ansiada, también tienen su propio debate interno. Un grupo de ellos aboga por una invasión, principalmente con el causus belli de que se les ha robado uno de los artefactos más importantes. Los ángeles sí conocen el origen de esta reliquia y lo importante que es. Otros, más moderados,
consideran que el exterminio o la invasión de un plano entero en busca de un artefacto que quizás ni siquiera puedan recuperar no merece la pena, aunque sí es importante matizar que este grupo decide que lo que se ha de hacer es romper toda relación diplomática con el plano madre y sellar todos los accesos entre planos para que el plano celestial quede aislado de estos seres tan codiciosos del reino de Ishvalia. Finalmente, es esta segunda opción la que acaba produciéndose y los ángeles se aíslan del plano madre y rompen todas las relaciones. Pendal, ese ángel que llevaba viviendo en Aerdener desde el final de las guerras demonio-ángeles, básicamente se queda aún en Aerdener, considerándolo como su misión vital ayudar a la aún joven hasta cierto punto corona ishvaliana. Esto provoca el cierre de los vínculos entre ambos planos, que Pendal poco a poco se vaya desgastando, porque recordemos que un habitante natural fuera de su plano, que no tiene su conexión, como vimos con los demonios en la primera crónica, poco a poco va perdiendo su esencia vital y es un lento desgaste, como una radiación que lo va consumiendo poco a poco. Aún así, Pendal acepta el sacrificio y decide quedarse para guiar a la corona ishvaliana hacia un futuro mejor. Año 203. El cisma entre los exploradores de Ugwell y la corona de Ishvalia poco a poco empieza a resolverse, dado que al final no ha habido grandes conflictos bélicos como consecuencia. Pero aún así, el mensaje que han dado los ángeles genera una importante inquietud dentro de la sociedad ishvaliana. Que no hayan atacado ahora no significa que no puedan atacar después, y muchas son las voces dentro de la corte que comienzan a decir que Ishvalia tiene que prepararse para una futura guerra contra los ángeles. Del mismo modo, las exploraciones del resto de planos y la invasión en parte del reino de los demonios y los diablos para obtener especímenes con los que investigar, genera que los ishvalianos tengan miedo de que haya una represalia por parte de demonios y diablos más pronto que tarde. Esto genera que la corona ishvaliana entre en una economía de guerra y empiece a crear poderosas sociedades militares con el objetivo de defenderse ante una amenaza que no tienen claro si existe, pero que no quiere que les pille desprevenidos. Gracias a las exploraciones de los planos y con ayuda de muchos eruditos y poderosos magos, se empiezan a crear ejércitos de criaturas, muchas veces mezclas aberrantes por parte de criaturas provenientes de otros planos y seres nativos del plano de Aerdener. En este momento se empiezan a crear ejércitos de bestias mágicas, de no muertos, de constructos, todo cosas extremadamente bizarras y letales que no conocen ningún tipo de parangón hasta ahora. Los ejércitos normales, conocidos hasta la época, integrados por criaturas humanoides clásicas, se convierten en artificios obsoletos de una era pasada. Una consecuencia derivada de todo esto es que entramos en una era de investigación y de creación que no ha tenido parangón hasta la época. Las corrientes éticas y los pensamientos bondadosos o incluso de empatía con las criaturas creadas se dejan completamente a un lado con el fin de crear el artefacto o la criatura más poderosa, más letal y más destructiva posible. Entramos en una era de revolución tecnológica, podríamos llamarlo, a costa de la ética moral. Por otro lado, a raíz de esto, se crea una de las sociedades de magos más influyentes y poderosas en el campo de la investigación, que pasará a ser denominada como los magos carmesíes. Año 287. La invasión de ángeles o demonios no llega, pero eso no evita que la corona ishvaliana siga invirtiendo recursos y recursos en su estamento militar. Las criaturas creadas, este ejército mágico, híbrido y destructivo, tiene que ser probado, y para ello se emplean ciertos planos parcialmente deshabitados o con pocas sociedades que pueden hacer frente a Ishvalia como campo de pruebas. En estos planos, esencialmente los planos elementales, se crean poderosas peleas de entrenamiento para estos nuevos ejércitos, lo cual genera en parte el debilitamiento del ecosistema de los planos naturales, los cuales empiezan a sufrir las consecuencias de esta expansión militar. Otro evento importante resultante de estas investigaciones dentro ya de los magos carmesíes es que se encuentra una poderosa maldición, aunque realmente no lo es, un poderoso embrujo que consiguen introducirse varios de los miembros de los magos carmesíes que les conceden poderosas habilidades sobrenaturales. El dominio de ciertas criaturas menores, la habilidad de poder resistir poderosas enfermedades, incluso algo que se parece muy cercano a los beneficios, vamos a llamarlo así, que tienen las criaturas no muertas. Esta maldición, y para que vosotros la entendáis y así la conocéis claramente, es el vampirismo. El vampirismo no es algo que nace de manera natural en un grupo de criaturas, sino que en el lore de este mundo, de Aerdener,
es una creación experimental por parte de estos magos carmesíes, donde un grupo selecto dentro de estos empieza a introducirse con esta maldición vampírica. Estos vampiros, con el paso de los años dentro de los magos carmesíes, empiezan a crear una sociedad dentro de una sociedad, un grupo elitista cada vez más apartado de los propios magos y de la investigación. Se convierten en una clase noble aparte, con sus propios gustos y sus propios intereses. Obviamente todos conocemos del lore general de nuestras vidas lo que es un vampiro y lo que ello implica. Este grupo de vampiros se conoce a sí mismo como la Última Noche y empieza a tener un poderoso influjo dentro de la sociedad ishvaliana. Y con la creación de esta sociedad vampírica, de los magos carmesíes, de la militarización de Ishvalia y de la amenaza de una posible invasión tanto de ángeles como demonios, otra vez, ronda 2, dejaremos este episodio especial largo, que espero que os haya gustado, lleno de mucha información, aunque nos queda muchísimo viaje aún dentro de la segunda crónica. El reino de Ishvalia tiene muchas historias aún que contar. Esperemos que os haya gustado. Comentad en los comentarios de YouTube lo que queréis que se hable, lo que os interesa, teorías, dudas, preguntas, las contestaremos todas. Muchísimas gracias a todos vosotros. Recordad seguir nuestras campañas que están dentro de este mundo, en una época en la que, insisto, llegaremos. Y nada más. Merci a todos y nos vemos en el vídeo de la semana que viene. ¡Adiós!